Buenos días a todos. Estaba esperando a ver si se terminaba de conectar en chino, pero quizás se integre al rato. Bueno, les comento que el día de hoy van a tener una prueba acerca de el repaso del día, acerca del repaso que tendremos, y para ello pues voy a necesitar que ingresen al link que les voy a pegar en la plataforma de Classroom. Solo le pregunto a Fátima. Fátima, finalizando esta clase, ¿ustedes tienen otra clase o puedo colocarles el examen de una vez? Em, no, profe, no hay otra clase. No hay. Ah, bueno, entonces finalizando la clase, pues les voy a colocar el link para que ustedes ingresen a realizarlo. Les va a llevar por lo menos unos 10 minutos para su resolución. No es un examen complejo, así que eh, necesito que lo resuelvan de una vez. Finalizando con lo que es la explicación, yo voy a indicarles la forma en la cual necesito que la realicen. Voy a necesitar que prendan su cámara para pasar mi asistencia, por favor. Ahí está el chino. Bueno, ya están completos. Bueno, vamos a iniciar entonces. Buenos días a todos. Alabado sea Jesucristo. Vamos a tener un pequeño repaso sobre conceptos fundamentales y necesarios para su examen corto del día de hoy. Así que vamos a tal vez a tomar nota de conceptos muy específicos del tema de medidas de posición. Recordemos que las medidas de posición nos van a servir para expresar un porcentaje determinado de una muestra. Se pueden realizar mediante tres formas. Está indicando que las medidas de posición pueden expresar un porcentaje eh, mediante tres formas. La primera de ellas son los cuartiles. Seguidamente se encuentran los deciles y los percentiles o centiles. Recordando que los cuartiles expresan un 25% de cada uno de los intervalos con los que se va a contar en una muestra. Si hablamos de los deciles, estos deciles van a expresarnos secciones de 10 partes iguales en una muestra. Y por último, cuando hablamos de los percentiles o centiles, estos nos expresan 100 unidades de un tanto por ciento. Mientras el cuartil son 25%, el decil serán 10% y el percentil serán 1%. Vamos a iniciar con lo que son los cuartiles. Los cuartiles van a referirse específicamente a que nos van a mostrar un 25% de una muestra. Si hacemos de cuenta que contamos con una muestra de 100 unidades, un 25% de estas nos lo va a representar el cuartil 1. El 50% ya está marcándonos lo que logramos ver en color amarillo, y en color naranja ya hasta el 75%,
Y por último vamos a tener el 100% de dichas muestras. Tenemos un dato tal vez necesario, es que tanto los cuartiles, los deciles y los percentiles o centiles van a estar relacionados a una de las medidas de tendencia central. Estas tres medidas de los cuartiles, deciles y los centiles se relacionan directamente con el cálculo de la mediana. Recordemos que la mediana es una medida de tendencia central y esta nos marca la mitad exacta de lo que es nuestra muestra. Y en los cuartiles podemos también calcular lo que es el 50% de nuestro dato, lo cual será un equivalente a la mediana. Asimismo, sucede con los deciles y con los centiles. Tienen una cantidad específica que me van a representar una de las medidas de tendencia central. Y recordemos que dicha medida de tendencia central no es ni la moda ni la media aritmética. Estuvimos trabajando con las medidas de posición por medio de los datos agrupados. Son datos agrupados porque estamos trabajando más de 20 términos. Se les denomina datos sin agrupar cuando son menos de 20 números los que se van a evaluar. Nos damos cuenta aquí que en la frecuencia acumulada tenemos a un número 30, es decir, estamos evaluando 30 casos. Por esto es que se le va a denominar un cálculo con datos agrupados. Entonces, se concluye que son datos agrupados después de 20 números, es decir, de 21 para arriba son datos agrupados y de 20 o menos de 20 números son datos sin agrupar. Notamos que tenemos la intervención de varias variables. Entre estas puede ser n minúscula o puede ser la letra k, ya que estas solo se van a referir a una constante. Tenemos entonces n mayúscula como la cantidad de términos que estamos evaluando, que en este caso son 30. Tenemos a la frecuencia acumulada anterior. Tenemos a la amplitud del límite o la amplitud de intervalo también, se le puede denominar de esa forma, a la frecuencia absoluta y al límite inferior. La fórmula que se aplica es lo que he resaltado con un color morado. Tenemos que, para esto, tenemos el cálculo de el cuartil número 2, donde dicho valor se va a multiplicar por la cantidad de términos, es decir, 2 por 30, que van a darnos 60. 60 entre 4 me genera un valor equivalente a 15 unidades. Estas 15 unidades las debo de buscar en la columna de la frecuencia acumulada. Nos damos cuenta que en la tercera fila es la que tenemos resaltada debido a que en esa fila es donde se ubican los datos o la mayoría de los datos que vamos a aplicar para realizar el cálculo. Entonces realizamos las distintas sustituciones. Tenemos a 15, le debo restar la frecuencia acumulada anterior, la anterior a 16 que es 11. También la frecuencia absoluta que tendrá un valor equivalente a 5.
tenemos la amplitud de intervalo, que consiste en restar el límite superior menos el límite inferior, dándome un valor de 7 unidades. También necesito al límite inferior en esta fila, que tiene un valor de 59. Seguidamente vamos a proceder a restar 15 menos 11 entre 5, que son 4 quintos, que multiplicados con 7 nos da un valor de 5.6. Y la sumatoria con el límite anterior pues serán 64.5. El cuartil número 2, y recordemos que para el caso de los cuartiles tenemos algo interesante, que es la demostración de el 50% de nuestros datos. Y si nosotros venimos y calculamos lo que es la mediana, también tendrá un valor de 64.5, ya que este cálculo nos representa la mitad exacta de lo que es nuestra muestra, y en el caso de los cuartiles, el 50% de nuestra muestra. Asimismo, tenemos la segunda medida de posición, la cual son los deciles. Los deciles que dividen en 10 secciones iguales lo que son nuestra distribución. Tenemos entonces que para el caso de los deciles vienen y nos muestran 10 secciones, o el 10% de cada una de las partes de nuestra muestra. Tenemos para esto que para el cálculo de los deciles se pueden calcular desde el decil 1 hasta el decil número 9. El decil número 10 no es necesario calcularlo, puesto que la misma tabla nos mostrará cuánto es el valor de dicho decil. Si es este caso, el decil número 10 tendrá un valor de 94. Tenemos entonces la misma ecuación o fórmula, con la única diferencia que acá se van a dividir dentro de 10, mientras el cuartil dentro de 4, el decil será dentro de 10, y si hablamos de un percentil o centil, tendrán que ser divididos dentro de 100. Tenemos a cada una de las variables que intervienen y vamos a realizar el cálculo de lo que es el decil número 1, es decir, el 10% de lo que, en lo que consiste nuestra muestra. Tenemos entonces que K adquiere el valor de 1 por 30 entre 10. Será un valor de 3 unidades. Estas 3 unidades las vamos a buscar dentro de la frecuencia acumulada y se posiciona en la primera fila. Prosiguiendo con lo que son las otras sustituciones, tenemos a la frecuencia acumulada anterior, y la anterior a 3 tendrá que ser 0, puesto que no tenemos ninguna cantidad. Entonces, la frecuencia tiene un valor de 3, nuevamente la amplitud del intervalo, que son 52 menos 45, que seguirán siendo 7 unidades, y el límite inferior en este caso son 45 unidades. Se procede a la resolución de 3 menos 0, que seguirán siendo 3, divididos entre 3, tengo un valor de 1. 1 por 7, que son 45, y la suma de estos, que serán un total de 52 unidades. El 10% entonces de nuestra muestra consisten en 52 unidades. Tenemos la descripción de cada una de las variables, y para la única diferencia con respecto a
fórmula anterior les indicaba que en el caso de los deciles, K por N se dividirán dentro de 10 y ya no dentro de 4. Bueno, continuamos entonces con la última medida de posición, que es el percentil o el centil. Cualquiera de las dos formas la podemos denominar. Tenemos que los percentiles serán 100 partes iguales, pero asimismo aquí nos dice que los percentiles dividen en dos partes las observaciones. Siempre debemos considerar que nos estamos refiriendo de un 100%. Aquí nos dice, por ejemplo, el percentil 20 es el valor que deja por debajo un 20% y por encima un 80% de las observaciones. Siendo esto entonces 20 y 80, el 100%. Pero en realidad lo que hacen los percentiles es mostrarnos un 1% de la componente de nuestro grupo de números. Bueno, tenemos entonces que K por N se dividirá dentro de 100 con las mismas variables que las dos fórmulas anteriores. Tenemos entonces que la C nos representa al centil sub K, ya que vamos a calcular al centil número 10, donde K va a adquirir el valor de 10. Tenemos 10 por 30, que son 300, y 300 entre 100 serán 3 unidades. Nuevamente buscamos esto. Dentro de la frecuencia acumulada anterior, le vamos a restar, dentro de la frecuencia acumulada, le vamos a restar la frecuencia acumulada anterior, que es 0. Tenemos a la frecuencia con 3 unidades, la amplitud que no sufre ninguna variación, el límite inferior que es 45, y tenemos 3 menos 0 entre 3, que es 1, 1 por 7, 7, y sumándole 45, tenemos entonces que el centil 10 tiene un valor de 52, y si nos damos cuenta, el centil 10 está relacionado a uno de los deciles también, que es al decil número 1. El decil número 1 tiene el mismo valor que el centil número 10. Bueno, en conclusión, tenemos en esta parte. En conclusión, tenemos lo siguiente, que los cuartiles van a referirse a un 25% de la muestra. Se deben calcular únicamente el decil número 1, el decil número 2 y el decil número 3. El decil número 4 no es necesario calcular. Con respecto a los cuartiles, disculpen. Los cuartiles solo se calcula el cuartil 1, 2 y 3. El cuartil número 2 tiene el mismo valor que la mediana. Con respecto a los deciles van a ser 10 secciones de 10% cada uno. Se deben calcular únicamente desde el decil 1 hasta el decil número 9. El decil que se relaciona a la mediana es el número 5. Con respecto a los percentiles nos hablan de 100 secciones de 1%, y deben calcularse solo el percentil 1 hasta el percentil 99. Pueden ser cualquier valor del percentil, pero únicamente hasta el percentil 99. El percentil 100 no, porque nos lo muestra la tabla. Les pregunto antes de darles instrucciones con respecto a lo que es el examen corto. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que estamos explicando? Bueno, tenemos entonces el examen corto. Consiste en lo siguiente. Necesito que vayan a ingresar
a la plataforma de Classroom donde obtuvieron el link de esta clase. Ahí en el inicio van a encontrar un link que necesito que pinchen para poder resolver el examen corto. Tienen 2 oportunidades para poderlo llevar a cabo. No pueden resolverlo 3 veces porque entonces les va a sacar un promedio de su nota y entonces eso sí les afecta. Si sacan 4 en la primera, fíjense cuáles son las que tengan malas para que puedan mejorar su nota. Solo pueden resolver 2 veces, como les reitero. Tienen un aproximado de 3 minutos por cada una de las preguntas. No van a realizar cálculos porque eso implicaría más tiempo. Entonces, son solo preguntas sobre los conceptos así básicos, bien centrales o puntuales con respecto a nuestro tema. Al momento de que ingresen, donde copiaron los links, aquí les estoy marcando el ejemplo de dónde van a encontrarse con el link de este examen corto. Esta va a ser la tarea del día de hoy. Tiene un valor de 12 puntos. Les pregunto si tienen alguna duda con respecto a esto. ¿Ninguna? Muy bien. Bueno, Bien, yo sí, ¿a qué diga, horas que es el límite para resolver el examen o cómo? a las 8:30. Ah, bueno. Ajá. Bueno, únicamente Pepe. Sí, profe, gracias. Muy bien. Bueno, siendo así, pues pueden, pueden ingresar en cuestión de 2 minutos. Yo voy a colocar el examen, ¿sí? Bueno, que tengan feliz día. Los veo la próxima semana. Gracias por su asistencia y pues espero les vaya muy bien en el examen. Feliz día a todos. Gracias, profe, igual, Buen feliz día, día. profe. Gracias, feliz día.